Bueno, vamos a empezar con la exposición de Nicolás Canosa. Nicolás es miembro de la comisión directiva del Instituto Patria, donde también es responsable de Juventudes e integrante de la Comisión Política Exterior Soberana. Actualmente es director de cooperación extrarregional del Organismo Internacional de Juventudes para Iberoamérica. Es licenciado en Sociología, especialista en estudios en China contemporánea. Creó y es coordinador académico del posgrado Especialización en Estudios sobre la República Popular China. Así que, Nicolás, un placer tenerte. Sabemos que sos muy estudioso de estos temas, así que adelante, te escuchamos. Bueno, muchas gracias Claudia, Mari, bueno, todo el equipo de formación y de organización que están haciendo un gran trabajo y posibilitan que este encuentro, ya veo más de 150 personas, la verdad que es muy grato compartir con los compañeros, esta vez a través de la virtualidad, pero sé que también están contemplando los encuentros finales presenciales, así que ojalá la mayoría pueda venir. Eh, y para comenzar, yo pensé algunos ejes, ya hablamos también con Telma para coordinar los puntos, pero me gustaría hacer primero una apreciación conceptual desde dónde pensamos nosotros la política exterior, después algunas referencias al actual desorden internacional, más que un orden. Y por otro lado, hacer algunas caracterizaciones sobre la política exterior de Milei y por último, pensar la nueva estatalidad en política exterior para nuestro próximo gobierno, tomando lo que Claudi mencionó hace un ratito. Bueno, yo le sugería a Claudia si podíamos incluir el final del modelo argentino. Me dijo que ya está en la bibliografía de la clase pasada, pero sí. De la primera clase. Pero sí insisto en si pueden leer las últimas 4 páginas del modelo argentino, que creo que ahí hay una síntesis de la tercera posición en términos filosóficos y geopolíticos sobre cómo pensar nuestra relación con el mundo, cómo pensar la relación con la región y cómo construir una política exterior soberana. Y cómo la tercera posición, si bien ahí estamos en el año 73, la tercera posición tiene su origen en la segunda posguerra, luego de la finalización de una terrible Segunda Guerra Mundial, millones de muertos, migraciones forzadas, etcétera, donde la característica principal, para resumir, es que de ahí emergen dos grandes bloques de poder, la Unión Soviética y los Estados Unidos, que como característica principal tenían ser estados-naciones con dimensión continental, con un grado de desarrollo científico-tecnológico importante, y en esos casos, dos maneras distintas de ser imperialismos, ¿no? Eso es lo que plantea Perón al comenzar su gobierno en el año 46 y en formular una política exterior propia, autóctona, basada en la identidad de nuestro pueblo y también en la identidad latinoamericana de buscar ser un protagonista en la historia y no coro. Admiro un pensador uruguayo, Alberto Metol Ferré, que frente a la sede del Mercosur, quienes hayan podido estar, hay un mural muy lindo que hicieron unos compañeros de acá de Boedo, que dice Unidad Suramericana para ser actores y no coro de la historia. Creo que Perón, si bien en Bolívar, San Martín y otros héroes y heroínas de la patria grande del siglo XIX, eso se intentó y es parte de ese trayecto, nosotros vemos en Perón el primer político latinoamericano del siglo XX que logra desde el gobierno intentar o hacer uno de los primeros pasos fuertes de integración regional, como fue el pacto ABC, Argentina, Brasil y Chile, que era el puntapié para una integración de mayor escala. Eso obvio fue frustrado en el año 54, el principal actor de la región, que es Brasil, que en ese momento tenía mayor paridad con Argentina. Ahora yo creo que hay mucha mayor distancia en el grado de desarrollo, de fortaleza incluso del Estado, de, bueno, obviamente población y peso económico.
pero en el Perón lo que ve es que el núcleo básico de aglutinación de América Latina es la relación Argentina-Brasil y que de esa manera se podía lograr ir hacia a profundizar una integración con los otros países de la región, que no por nadie es mejor ni peor que nadie, pero sí obviamente hay condiciones que hacen a las posibilidades de la integración. Y eso creo que Perón fue un visionario porque además en las Fuerzas Armadas de ambos países, Brasil era una hipótesis de conflicto y no de cooperación y solidaridad. Y creo que el Perón es revolucionario, entre tantas otras cosas, en cambiar la perspectiva de la relación con Brasil. Dicho esto, breves consideraciones sobre también habíamos dicho, Unión Soviética, Estados Unidos, posguerra, también la creación de organismos internacionales que hoy están en un estado crítico, que son inútiles y que incluso hoy no están pudiendo cumplir funciones básicas para las cuales fueron creados. Por ejemplo, la Organización de Naciones Unidas hoy prácticamente está pintada ante los decenas, y algunos hablan de más de 120 conflictos armados en todo el mundo. No está el Consejo de Seguridad de la ONU, que nosotros tenemos una visión crítica y sobre todo Brasil siempre está buscando ser miembro permanente y no mirar de reojo cada tanto cuando te toca ingresar a ser parte de ese Consejo de Seguridad de la ONU. Eh, Ni siquiera fue en el conflicto reciente que Telma seguramente se refiere más adelante con mayor detalle, ante el ataque directo de Estados Unidos a Irán, ni siquiera en esta situación pasó una discusión, un debate dentro del Consejo de Seguridad de la ONU. Si Tal cual. buscan o yo le voy a acercar a Claudia mejor, si se puede compartir. Celso Amorín, que fue canciller de Lula y que ahora es el asesor especial en política exterior en el Plan Alto, que es la Casa Rosada de Brasil, luego de ese episodio dijo, el orden mundial ha muerto. Así con estas palabras textuales. Y explica esto como en 2003, cuando la invasión a Irak y si bien pasaron por encima del Consejo de Seguridad, porque inventaron lo de las armas químicas, no sé si se acuerdan, que Powell, un secretario, muestra una cosita ahí, como que hay armas químicas, después se comprobó que no, pero hicieron al menos la formalidad de ir al Consejo de Seguridad de la ONU. En este caso ni siquiera. Lo mismo con lo que el Papa Francisco, incluso estando internado, llamaba todos los días a la Iglesia Católica en Gaza, ni siquiera está pudiendo, o sea, pasan por encima en Gaza de cuerpos diplomáticos. O sea, detuvieron hasta cuerpos diplomáticos de otros países y lo más grave de todo, que es escalofriante, hoy estaba leyendo antes de compartir acá con ustedes, dependiendo el organismo, las fuentes que consulté, entre 10.000 y 25.000 niños que murieron, fueron asesinados en Gaza en los últimos 2 años, eh, convirtiendo o destruyendo pasando por encima los más elementales conceptos de la dignidad humana, ¿no? Entonces, estamos en un mundo crítico, en un desorden mundial muy importante, instituciones que fueron creadas para la dominación del bloque occidental, como el Fondo Monetario Internacional, están haciendo estragos en distintas partes del mundo. No somos los únicos que tenemos esta gran soga en el cuello. Pasa en Egipto, pasa en regiones de Eurasia, pero a la vez, en este desorden, hay emergentes. Y hay un continente que está creciendo mucho, que es Asia, con su principal factor que es China, pero no solo. India también es un actor importante. Vietnam está creciendo, Indonesia. Y la particularidad, nosotros voy a comentarles algunas cositas de los BRICS, que fue creado en 2011. Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica fueron los miembros fundadores, pero desde 2023 cada vez hay más miembros.
Ingresaron 10 miembros más, hay otros procesos, hay otros países en procesos de ingreso. El último en estar en proceso de ingreso es Vietnam. E incluso hay países que tienen diferencias importantes entre sí, como puede ser Arabia Saudita e Irán, está Emiratos Árabes Unidos, que ingresaron como miembros plenos, que ingresaron en el mismo momento que Argentina, con el 2023, y que bueno, por una decisión de política exterior que ahora voy a mencionar o analizar, dejamos de estar ahí. Pero hoy los BRICS, contando los miembros plenos nuevos, implica el 39% del Producto Bruto Interno Global, el 36% de la superficie del planeta, 48% de la población mundial, 23% del comercio internacional y el 72% de reservas de minerales raros, claves para las nuevas tecnologías, 43,6% de producción del petróleo y 36% del gas. Tiene un banco de desarrollo que la presidenta es Dilma Rousseff, tiene sede en Shanghái, con lo cual eh, hay alternativas en este concierto de naciones que está cada vez más crítico, pero a la vez, y ahí creo que hago el enlace con el gobierno de Milei, nosotros en la Comisión de Política Exterior Soberana siempre decimos: la política exterior puede hacer más o menos feliz un pueblo. La política exterior es clave para entender la vida cotidiana y puede afectar y nos afecta en el día a día. Eh, Pensemos en en la apertura indiscriminada de importaciones y qué pasa en una fábrica en el conurbano o en Santa Fe. Pensemos las políticas de pesca y qué pasa en la Patagonia. Son decisiones geopolíticas que toma el gobierno. Y este gobierno, desde nuestra manera de entender, sí tiene una política exterior. Tiene una política exterior anarcocolonial, como la definió Cristina. Tiene una mirada muy clara y que desde el primer día de gobierno la está ejecutando. Por eso lo de los BRICS, desde la concepción y los intereses que representan, es un acierto, porque ellos quieren que Argentina se convierta en un factor colonial, una factoría colonial de las grandes corporaciones y una subordinación consciente, porque es una subordinación consciente a Estados Unidos y Israel, y particularmente a algunos sectores de Estados Unidos e Israel. Eso es lo que vemos en las votaciones de Naciones Unidas, votando solamente con Estados Unidos e Israel, por ejemplo, lo que es el bloqueo a Cuba, como también en las nuevas conversaciones con Gran Bretaña, corriendo el eje de la soberanía, que es fundamental para la política exterior de un gobierno nacional como el que tuvimos, incluso que es un eje de coincidencia nacional con otros partidos. Entonces, les cito una descripción que hicimos con dos compañeros, una compañera y un compañero, en un texto que Claudio va a subir a la plataforma. Nosotros describimos esto. A pesar de las estridencias y desprolijidades, Milei no es un improvisado, sino el resultado de un laboratorio de ideas globales de sectores ultraconservadores y fundamentalistas del dios de mercado y la diosa ganancia. Estas son palabras de Francisco. Y cito a Francisco de nuevo: falsas deidades que nos conducen a la deshumanización y la destrucción del planeta. Esto es una descripción, nosotros es un texto que escribimos entre tres compañeros de los IPEX, que es un observatorio que creamos también y que analizamos la política exterior desde un punto de vista soberana y defensa del interés nacional, donde hicimos una descripción y un análisis de los primeros 100 días del gobierno de Milei, pero que creo que obviamente pasaron muchas más cosas en el lapso de este ya año y 8 meses de gobierno, pero que la conceptualización está bastante abarcada en ese análisis que les compartiremos en la plataforma. Para no extenderme mucho más y darle la palabra a Telma, y me quedo a disposición de las preguntas o intercambios posteriores. Hoy Cristina me conmovió, como nos hace siempre, pero
cuando escribe luego de la visita de Lula, dice, nosotros tenemos un nosotros. Y esa es la gran diferencia con el otro bloque de poder que quiere convertir a Argentina en una factoría y en un terrorismo de Estado de baja intensidad como ella lo describió hoy. Ese nosotros en la política exterior soberana. ¿Qué creemos que es fundamental? Como en el resto de las áreas, la planificación. La política exterior no puede ser improvisada. Incluso el ingreso a los BRICS en el gobierno de Alberto tuvo cuotas de improvisación. Y eso lo ha contado el embajador en China en su momento, Narvaja. O sea, cuando entramos a los BRICS no había autoridades de relevancia en la cumbre donde ingresamos a los BRICS, por dar un ejemplo. Eh, Después, ¿qué necesitamos? Formación de cuadros que comprendan sin anteojeras ideológicas a los otros actores con los cuales nos vamos a vincular, tener siempre como prioridad el interés nacional y la búsqueda de la integración regional. Cada vez América Latina hoy no está siendo una voz en el tablero geopolítico. Sí creo que Brasil lo busca, lo persevera y busca incluso estar en conversaciones de paz en los distintos conflictos, pero qué distinto sería si impulsado por Brasil, que hoy es el principal factor en Sudamérica, y obviamente con México sería una complementación espectacular, y ahí entra la CELAC, que es uno de los ejes que está planteado en el temario de hoy. Qué potente sería si la región buscara no solo relacionarse con otros de manera económica y soberana, sino también involucrarse en las negociaciones de paz, en la transformación de los organismos de posguerra que hoy están en crisis, en la discusión de cómo, el sometimiento al capital financiero y a la deuda externa. Creo que ese es un pilar de la formación de los cuadros y de la política exterior del futuro. Sí también, y esto creo que no solo cabe a la Cancillería, sino al gobierno en su conjunto, que es una visión estratégica de mediano y largo plazo, pero a la vez una comprensión de la dinámica cada vez más acelerada de la dinámica geopolítica global y el impacto, por ejemplo, de las decisiones de Trump cuando asumió y patear el tablero en términos comerciales. Bueno, ¿cómo impacta eso en nuestras industrias? ¿Cómo impacta eso en el empleo? Bueno, creo que ahí hay decisiones que impactan, que toman otros, y eso creo que tiene que haber una gimnasia y un cuerpo. Vos decías, Claudia, más al principio a veces nos impacta la urgencia y no podemos ver las cuestiones de fondo. Bueno, tiene que haber un área del Estado y un cuerpo de cuadros militantes primero y después intelectuales, etcétera, etcétera, porque el militante siempre pone la patria y el pueblo por delante. Entonces, creo que esa concepción militante también es, incluso en la política exterior, para afrontar y enfrentar presiones que no solo son las locales de los grandes grupos de poder económico que acá siempre están presionando y extorsionando, sino también intereses externos que buscan someter a la Argentina. Entonces, el cuadro, el militante, el funcionario, la funcionaria que tiene que ejercer en política exterior tiene que tener un sentido de amor y un profundo amor a la patria y al pueblo porque las extorsiones, las presiones son gigantes y hay que bancárselas, como se la bancó Cristina, como se la está bancando Cristina, como lo hizo Lula y volvió. Y creo que en eso está el reconocimiento de las relaciones de fuerzas y qué puede y qué no Argentina en el futuro tomarse como banderas para... Que no, creo que una batalla central va a ser con el Fondo Monetario Internacional de Argentina. Y quizá Brasil tenga que dar otras batallas. Sí, sí, ojalá que siga Lula o quien Lula decida, ¿no? Pero en ese marco, creo que nosotros podemos acompañar algunas acciones, acompañar y poner la voz argentina en distintos organismos. Soberanía es un eje clave nuestro.
y en otros acompañar a Brasil o a México o a quienes estén más fuertes, porque nosotros hay que ser, siempre hay que ir con la verdad. Estamos en un estado de debilidad muy grande y cuando volvamos al gobierno después de esta terrible experiencia anarcocolonial, vamos a estar peor. Pero sí tenemos la convicción, la entereza y la fuerza, y lo que estamos haciendo acá hoy es parte de eso, que es organizarnos, formarnos y prepararnos para volver a gobernar. Y eso es lo que estamos haciendo hoy. Hoy no es una reflexión, un foro porque sí, no, estamos formándonos para volver a gobernar. Y eso creo que inspirados por la coherencia y la audacia y la determinación que tuvo Cristina cuando gobernó, que hablaba del anarcocapitalismo financiero cuando todavía nadie hablaba, hablaba de los conflictos en Medio Oriente, que un día bancan a uno y después esos son los terroristas y viceversa. Entonces, creo que con esa convicción Argentina puede reconstruirse y la política exterior va a ser fundamental para eso. No me extiendo más. Gracias, compañero y compañera, y quedo a disposición. Como pregunta disparadora, si quieren, es la nueva estatalidad en política exterior, ¿cómo la piensan ustedes? Eso lo dejo para después, para la conversación. Muchas gracias, Nico. Le vamos a pedir a Judith que escriba entonces la pregunta que nos hace el expositor a todos. ¿Cómo pensamos la nueva estatalidad en política exterior? Así cambiamos un poco y la dejamos a Telma respondiendo preguntas de política exterior y a Nico reflexionando sobre lo que ustedes respondan sobre esta pregunta que ahora Judith vuelca en el chat. Y mientras tanto, la voy a presentar a Telma, no sin antes contarle a un compañero que dijo que uno de los temas a revisar es la Fundación Eva Perón, su agilidad en los trámites, es un tema muy estudiado, justamente fue fundación para tener agilidad en los trámites frente a lo engorroso que ya era en aquella época el Estado Nacional, pero lo dejo ahí y voy a pedirle a Judith que me haga acordar y el martes que viene, que nos dedicamos exactamente a gestión pública con otros colegas, vamos a responder, vamos a contarles anécdotas de cómo Evita decidió finalmente ser una fundación y no estar en el Estado porque lo de ella era urgente y no podía esperar a las reformas procedimentales del Estado. Pero lo vamos a contar el martes que viene. Así que le contamos al compañero que es un tema muy estudiado justamente porque Evita intentó sortear la falta de velocidad del Estado Nacional. Mientras ustedes van respondiendo a la pregunta de Nico, les presento a Telma. Telma Luzani es periodista y escritora argentina, una muy buena pluma. No se la pierdan en el Destape, ahí en la plataforma están sus artículos en el Destape. Miren, les voy a contar una infidencia, Telma ya lo sabe. La única periodista que yo leo desde hace años en política exterior, porque le entiendo, es Telma Luzani, tanto en Rusia Today hace un tiempo y ahora en el Destape. Telma Luzani se recibió en la carrera de letras en la Universidad de Buenos Aires y se desempeñó como docente universitaria, allí en la misma universidad. Trabajó en Tiempo Argentino, en Clarín, fue editora de la revista Caras y Caretas y como columnista estuvo en el programa televisivo Visión 7 Internacional y en Radio Nacional. Actualmente conduce Voces del Mundo, programa diario de política internacional que se emite por AM770 Radio Cooperativa y por Sputnik. No se la pierdan, yo sé lo que les digo, la van a entender solo escuchándola ya la entienden. Su libro Territorios Vigilados, cómo opera la red de bases militares norteamericanas en Sudamérica, recibió mención de honor en el octavo Premio Libertador del Pensamiento Crítico 2012. Este tema de los territorios vigilados y el tema de la red de bases militares, hubo algún comentario así en el chat, Telma, te comento sobre el tema de el nuevo rol de las Fuerzas Armadas en este contexto. Y ahí Nico está mostrando la tapa del libro de Telma. Es un excelente libro, me acuerdo en su momento de una extensa charla en el instituto sobre este libro.
En 2008 ella fue becaria de la Fundación Knight Wallace de la Universidad de Michigan, recibió premios, es ensayista, ha escrito un montón. Bueno, disfrútenla. Adelante, Telma. Espera, espera que estás muteada, espera que estás muteada. Ahí estoy. Ahí No, está. decía que me llena de orgullo saber que hay gente de toda la patria escuchando, porque escuchar al principio cuando decían de Río Negro, de Chubut, de Entre Ríos, bueno, una alegría enorme eso de que saber que estamos todos conectados, ¿no? Bueno, como decía Nico, estamos en una situación, yo voy a tratar de hacer un mini recorrido lo más rápido posible, porque no hay mucho tiempo, para ver más o menos cómo es que llegamos hasta acá, esta situación en la que nos encontramos, que como dijo muy bien Nico, estamos en una situación que se llama de caos sistémico, ¿no? Porque es una, digamos, o a veces se llama también como empate catastrófico. ¿Por qué? Porque el imperialismo estadounidense, que surgió después de la Segunda Guerra Mundial, pero que emergió como única potencia después de la caída de la Unión Soviética, es decir, cuando termina la Guerra Fría en 1991, hace 30 años, un poquito más de 30 años, esa gran potencia norteamericana que se creía que en el siglo XXI iba a ser la única, de ahí que hablamos de la unipolaridad. Bueno, esa potencia norteamericana no logra impedir que haya otras potencias emergentes, que haya nuevos bloques como los BRICS, que haya un mundo que tiende a la multipolaridad, y tampoco puede rehacer o afianzar el viejo orden internacional, ni crear un nuevo orden internacional. Por eso decimos que hay como, por el momento, un momento de transición, se llama de transición hegemónica, o de empate catastrófico, en el sentido de que hay una situación en donde no hay nada que predomine, y eso es lo que hace la situación realmente caótica. Algunas cosas son opiniones personales o hipótesis personales. En este momento creo que justamente esta situación de guerra, esta situación de no respuestas, como comentaba Nico, de no respuestas de los organismos internacionales como las Naciones Unidas, son parte de los emergentes, son los síntomas de esa situación. Me voy a agarrar un poquito de agua porque al hablar seguido se me seca la garganta. Entonces, todas estas situaciones de guerra, se dice que en este momento es uno de los momentos donde hay mayores guerras en el mundo. Todas estas situaciones de guerra son producto de esa son señales de esa situación catastrófica o esa situación de transición hegemónica donde no hay ningún poder que predomine lo suficiente como para ordenar en algún sentido el mundo. Después de la caída de la Unión Soviética, yo voy acá a ser muy rápido, hubo dos o tres momentos muy importantes. Uno fue el crecimiento de China, muy gradual, pero muy potente, ruta de la seda, muy tranquilo fue, muy calmo, sin estridencias, pero fue realmente muy importante y hoy se ve en toda su potencia. El segundo momento muy importante fue la recuperación de Rusia. Recuerden ustedes, cuando cae la Unión Soviética, Rusia se hunde en un estado como el que nosotros vivimos también en los 90, que por algo coincidió aquella década de neoliberalismo, de economía de mercado. Luego fue emergiendo lentamente, y el otro proceso que me parece extraordinario y de gran importancia, estoy hablando ya del siglo XX, post Guerra Fría, es los procesos soberanos en América Latina, ¿no? América Latina tuvo, como ustedes saben, estas décadas ganadas con líderes extraordinarios, donde se volvió a repensar una cantidad de cosas, como la integración, como la soberanía, como
digamos, la fuerza que América Latina puede tener en este mundo. Esta situación que fue increyendo, salvo América Latina, que ahora después voy a explicar, en mi opinión, por qué se da esta situación de quiebres, ¿no? Esta situación fue emergiendo a tal punto que hoy nos encontramos en una, como dije antes, en una situación de empate, pero además en una situación de guerras híbridas, se conocen como guerras híbridas, o como dijo el Papa Francisco, que lo citó varias veces Nico, de guerras fragmentadas, ¿no? O sea, estamos en una tercera guerra mundial fragmentada, con diversos focos. Uno de los focos más obvios fue es el de Ucrania, en Europa de oriental, Europa central, vinculada con digamos, el creciente poderío de Rusia. La otra es la de Oriente Medio, que en estos últimos tiempos, en las semanas pasadas, tuvo una emergencia que nos dejó a todos muy preocupados porque parecía que efectivamente la tercera guerra mundial nuclear se iba a desencadenar. No se desencadenó, no sabemos si esto es definitivo o no, no sabemos si esto va a reverdecer. Y la otra es Taiwán, que es la que menos aparece como guerra. Hay escaramuzas, hay presencias de flotas, hay situaciones de provocación, pero todavía no hay una guerra desatada. Y en este marco aparecen también como uno de los elementos fundamentales ¿cómo decir?, la integración, la creación y la fortaleza que fue teniendo los BRICS, que eran en principio 5 países, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, 3 de ellos con poder nuclear, y además de todo lo que comentó antes Nico, ¿no? El poder, bueno, petróleo, oro, tierras raras, demografía, etcétera. Los BRICS, que además ahora han expandido, ya son 11, aunque Arabia Saudita no se sabe muy bien si está dentro o no, o con qué categoría, y que tiene este fin de semana su cumbre en Río de Janeiro. Después voy a hablar muy poquitito de lo que yo pienso que está pasando con los BRICS. Entonces, en esta situación, estamos ya en este momento del siglo, Estados Unidos, voy a citar una frase que a mí me parece muy, muy condensadora de lo que significa América, nuestro continente, para Estados Unidos, para también entender esta situación de transición. Entre el siglo XIX, el siglo XVIII y el siglo XIX, hubo un presidente llamado William Taft, norteamericano, que dijo esto: no está lejos el día en que podamos clavar 3 banderas, una en el Polo Norte, otra en Panamá y una tercera en el Polo Sur, por nuestra superioridad moral y porque algo así como porque los merecemos y queremos hacerlo. Y la rescaté últimamente, aparece en el libro que antes mencionaba, pero la rescaté porque justamente el presidente Donald Trump ha hecho, lo primero que hizo fue, de otra manera, decir esto, nosotros queremos Groenlandia va a ser, y Canadá va a ser un estado más de Estados Unidos, y Groenlandia la queremos comprar. Rescató el canal de Panamá a como de lugar. Hoy en Panamá hay enormes manifestaciones porque el presidente Molino ha tenido realmente un entreguismo absoluto, pero el control de ese canal que volvió a Panamá a fines del siglo XX, porque un acuerdo entre el presidente Carter y el presidente Torrijos de Panamá, legalmente está en manos de Panamá. Bueno, esto lo ha revertido Donald Trump con la fuerza. Y el tercer punto, y de esto también me voy a tratar de ocupar muy brevemente, es el Polo Sur, es decir, nosotros. Es la Antártida, es Tierra del Fuego, es la Patagonia y es las Islas Malvinas, por supuesto. ¿Por qué
porque es absolutamente estratégico. No es una cuestión de angurria o de egoísmo, es una cuestión estratégica. Desde su misma creación, desde los padres fundadores, luego uno de sus grandes estrategas, que se llamaba Mahan, de apellido Maham, que vio todo el continente como una isla, pensó, y Estados Unidos tiene claro, que sin el dominio total y el control total de toda la región, de todo el continente, ellos no pueden ser una potencia mundial como lo son y como lo quieren seguir siendo. Es decir, para expandirse, para dominar el mundo, han necesitado, primero que nada, dominar el continente. Y una vez dominado el continente, nunca jamás perder esa dominación. No por nada nosotros, digo, nosotros el continente, formamos parte del Ministerio del Interior, del Homeland. No somos parte del Ministerio del Exterior de ellos. Somos parte del Ministerio del Interior, así como si fuéramos unas provincias. Ellos, al mar, bueno, ahora quiere cambiar el nombre del Golfo de México, pero el mar Caribe lo llaman el Mare Nostrum, es decir, como era el Mediterráneo para el Imperio Romano, el Mare Nostrum, es decir, ellos necesitan esto. Y de ahí la presencia de una Venezuela que se subordina, de una Cuba que se subordina, de una Nicaragua que se subordina, ahora México, Petro, en Colombia, nada menos que Colombia, su gran plataforma histórica, es lo que los tiene tremendamente nerviosos. La emergencia de China, la recuperación de Rusia, digamos, y una América Latina que no se subordina y que necesita subordinar. El triunfo de Trump ha dado vuelta a todo. Es decir, yo les he dado un panorama, pero prácticamente podemos decir que este panorama que yo les di ha un quiebre importantísimo con Donald Trump. Donald Trump realmente podemos decir que patea el hormiguero, ¿no? Y esto hace todo, obviamente, muchísimo más complejo. Pero voy a volver un poquitín atrás, porque es importante ver cómo en esta necesidad de recuperación del imperio, de su poder, ha ido, uno de sus objetivos era justamente volver a dominar a Rusia. Y este es un momento muy importante en la historia del siglo, y yo creo que en la historia de esta transición, que en mi opinión es una transición histórica de un nivel que creo que a veces no nos damos cuenta, porque pasamos nada más y nada menos que una transición de Occidente a Oriente, es decir, estamos pasando una transición que no solo cuestiona todo el sistema que nació con la Revolución Francesa, en mi opinión, sino que también transforma, es una transformación de todo la concepción occidental, podemos decir desde del siglo XV, si digo bien, cuando Europa emerge después de Colón y de América, emerge y empieza a dominar el mundo. Creo que hay un gran giro histórico. Pero bueno, eso todavía no lo podemos saber, no lo vamos a saber muy pronto. Entonces, ahora me perdí. Lo que decía que esta situación justamente de querer, digamos, que Rusia no crezca lo suficiente como para convertirse otra vez en una potencia como lo es, porque es un país riquísimo, grande, etcétera, es el que tiene armas más desarrolladas, ¿no? Incluso más que Estados Unidos. Lo que planifica de alguna manera Estados Unidos es esta expansión de la OTAN, que a la larga iba a terminar en un enfrentamiento sí o sí. Nosotros que nos ocupamos de la política internacional veíamos venir esta situación, era imposible que esto no provocara una reacción de Rusia, ¿no es cierto? Bueno,
voy a resumir porque se está yendo el tiempo. Entonces, la importancia que tuvo esto, esta embestida o esta situación entre Rusia y Ucrania, es que demostró que las sanciones económicas que le pusieron a Rusia fueron inútiles. Y esto fue muy importante para este periodo histórico, porque Estados Unidos tiene en su declive varias situaciones que atender. En primer lugar, tiene que atender a la situación de sus herramientas. ¿Siguen funcionando los golpes de Estado al estilo viejo, al estilo clásico, con Fuerzas Armadas? No, no siguen funcionando. ¿Siguen funcionando las sanciones económicas? Bueno, ahora con Rusia se probó que tampoco siguen funcionando. Entonces vemos una gran potencia que tiene varias situaciones complicadas que no puede resolver, y una que me interesa destacar, que yo creo que es una de las más importantes, es una enorme crisis interna. Hace 2 años, o un año y un poquito más de un año, el Pentágono mandó hacer un estudio muy importante a un think tank que se llama RAND Corporation, y la pregunta que le hacía el Pentágono, que le pedía que investigara, es cuáles son las características por las que caen los imperios y cómo se resuelve eso, cómo se hace para que un imperio no caiga. Y fue re interesante porque, bueno, estudiaron el imperio romano, por supuesto el español, el británico, el otomano, etc. Y la respuesta que da la RAND Corporation es que ningún imperio cae por acción de un externo. Es decir, ningún imperio cayó en la historia porque hubo una potencia enemiga que los destruyó en una batalla o en tecnología o en lo que fuera. Los imperios caen, implosionan, caen por sus propias crisis. Y en este momento Estados Unidos está en una seria crisis, manifestada en muchos niveles, desde el fentanilo, desde la crisis social, pero también incluso desde la política, desde el sistema, porque no solo el Pentágono, el Partido Demócrata ha quedado prácticamente deshilachado, sino que el propio Partido Republicano y el propio sector dentro del Partido Republicano que corresponde a Trump, que se conoce como MAGA, Make America Great Again, ese sector dentro del Partido Republicano, también está con crisis internas prácticamente sin solución, entre los que se llaman aislacionistas, que no quieren guerras, que le exigen a Trump que cumpla con lo que prometió en la campaña de pacificar y de no hacer guerra, y los sectores que se llaman globalistas, que están más asociados a los neoconservadores de Bush, todas estos ultraderechistas que vimos con las guerras de Irak, etcétera, que sí, que son belicistas, guerreristas, y que quieren justamente ganar el mundo en base a la dominación y a la guerra. Bueno, para ir redondeando, voy a decir una cosa muy breve sobre lo que pasó en Oriente Medio, BRICS y una cosita chiquita de Tierra del Fuego. Bueno, lo que sucedió, lo último que sucedió en Oriente Medio, todos lo saben, pero efectivamente, como decía Nico, ha quedado una marca muy fuerte, que yo lo digo como son emergencias, son síntomas, ¿no? Y es la total inutilidad de los organismos como las Naciones Unidas, como el Tratado de No Proliferación de Armas Atómicas, que estructuraron fue la arquitectura que mantuvo al mundo desde 1945 hasta hoy. Es decir, hoy estamos prácticamente con una arquitectura que se está viniendo abajo, y no hay todavía organismos que puedan o restaurar o reemplazar eso. Así que venimos en un mundo muy complejo, muy cambiante y muy difícil de entender. Es decir, no solamente nos pasa a nosotros.
igual coincido con Nico que nuestra Cancillería, hubo un cambio muy importante, como era de esperar, durante la época de Cristina y Néstor, que hicieron una renovación importantísima en la formación de nuestra Cancillería, de nuestros miembros de Cancillería. Yo me he encontrado con gente en distintas embajadas nuestras en el exterior y la diferencia es brutal, porque nosotros tienen una mentalidad totalmente colonizada, los anteriores, y me imagino que los que están saliendo ahora también, ¿no? Los que se están recibiendo en estos años. Pero bueno, eh, entonces decía, esta guerra, la guerra de Oriente Medio, reveló varias cosas. Esto, uno, es la pérdida entonces de credibilidad y de funcionamiento de las estructuras como las Naciones Unidas. Demostró que no hay liderazgo, algo ya se había visto con la pandemia, con el COVID, no había un país que dijera, bueno, vamos para allá, hay que hacer esto. No, no hay una orden mundial que organice qué es lo que hay que hacer. Esta guerra puso muy en evidencia lo que ya sabíamos, que la correlación de fuerzas se está desnivelando, sobre todo en Oriente Medio. No es que Estados Unidos e Israel mandan y ganan, no. Hay una nueva correlación de fuerzas, que también está en transformación, está formándose. ¿Qué pasó con Israel? ¿Qué quedó probado? Bueno, que la Mossad tiene la extraordinaria capacidad de infiltración, como ya sabíamos, y eso se cumplió. En eso Israel ganó. Pero el objetivo que tenía Israel, que era o desestabilizar el gobierno de Irán, o destruir sus centrales nucleares para que no pueda desarrollar ningún tipo de desarrollo atómico, o las dos juntas, no las cumplió. Sí descabezó a los científicos, porque mató una importante cantidad de científicos de primer nivel, y mató enormes e importantes cuadros militares y políticos. De hecho, se cree que cuando cayó el helicóptero del presidente anterior hace un año y pico, se cree que fue un atentado de Israel, pero que Irán no lo dijo así, dijo que era un accidente para no tener que ir a la guerra como tuvo que ir ahora, para no tener que hacer la guerra directa. Quedó entonces demostrado, tanto Israel tuvo cierta ganancia como el descabezamiento de científicos, políticos, etcétera, porque la política de Israel es eso, va a los líderes, mata al líder de Hezbollah, mata al líder de Hamas, mata al presidente, no hace una guerra de desgaste. Pero por otro lado, no está capacitada para cumplir sus objetivos y es vulnerable. Israel parecía que era invulnerable, que tenía un domo, una cúpula que era impenetrable, y no sucedió así. Estados Unidos actuó, yo creo, con mucho daño para Trump, no creo que haya sido muy beneficioso, pero Trump tiene enormes intereses, no solo personales, porque el yerno de Trump, que se llama Kushner, Jared Kushner de apellido, es el marido de la hija que estuvo acá en Jujuy, tiene grandes intereses personales, inmobiliarios, políticos, etcétera, con Israel. Entonces se veía sí o sí en la obligación de intervenir para que Israel no fuera no derrotado, pero para que no quedara tan en evidencia esta pérdida, ¿no? de fortaleza en el Oriente Medio, que por otro lado es, por supuesto, una zona importantísima también para Estados Unidos. Esto uno. Lo segundo que quiero decir, después ustedes si quieren me preguntan, es sobre los BRICS, porque la realidad es que yo creo que también con la llegada de la mejor, para mí, la mejor cumbre de los BRICS fue la de Kazán el año pasado, porque ingresaron más gente, hubo un BRIC Plus, se hablaba del intercambio de monedas de ellos, de cada uno de los países, digamos, puenteando al dólar, lo cual era realmente un puente hacia la desdolarización, pero sobre todo una pérdida enorme para Estados Unidos como potencia. Es decir, había como toda una situación
de gran avance. Pero ya no lo veo así. Yo creo que la llegada de Donald Trump, todas sus políticas exhibicionistas, provocadoras, ultras, porque de repente em, pone impuestos a todos los países de una manera descabellada, es decir, todas esas políticas han, eh, han logrado que los BRICS, digamos, tuviera que tomar una especie de calma y descanso, porque no todos los países ahora que integran los BRICS están pudiendo seguir con el avance de integración. No quiero decir que se van a separar, ni mucho menos, solamente quiero decir que entran en una especie de situación de suspenso hasta que la etapa política en la que estamos viviendo puedan volver a tomar fuerza en un montón de proyectos que ellos tienen, que el principal es, por supuesto, la multipolaridad, ¿no? O sea, un orden mundial que no sea unipolar. Y el último punto rápido es el de Tierra del Fuego. ¿Por qué digo Tierra del Fuego? Porque, como les dije, lo de las tres banderas, la realidad es que nuestro país ha sido históricamente fundamental y estratégico para el poder. Solo que hasta hace poco el poder estaba muy afianzado, muy seguro, y no cuestionado por otras potencias emergentes, y no hacía falta que, digamos, hiciera de forma muy abierta, muy obvia, muy descarnada, la necesidad de tener el comando en esta parte del mundo. Sí lo hizo, por supuesto, con los golpes de Estado, con el golpe de Estado en Chile, con el golpe de Estado en Argentina, con el golpe de Estado en Uruguay, con el golpe de Estado en Brasil. Es decir, cuando alguna situación se les va del radar, por supuesto que toman acciones. Pero siempre, digamos, para el común parecía que eran situaciones vinculadas o con situaciones internas, etcétera. No se veía tanto el aspecto estratégico. Pero ahora, por suerte, tenemos a un gobernador de Tierra del Fuego, Islas Malvinas y Atlántico Sur, a Gustavo Melella, que es un patriota, pero el presidente Milei ha permitido el acceso y la presencia de militares norteamericanos. Ustedes saben, cuando vino Laura Richardson, ahora que vino el nuevo general del Comando Sur, sin que el Congreso tuviera, como debería ser, una participación en esto y una aceptación o no de esto. Yo lo cuento porque me parece que es una situación de enorme riesgo. El Ártico, que es otro de las zonas importantes del mundo, prácticamente está bajo el control de Rusia y de China, pero la Antártida, no solo por sus riquezas, por el agua, por el paso de Tierra del Fuego, del Estrecho de Magallanes y del Drake, que es fundamental para el comercio, no solo eso, sino justamente por esta posición estratégica en el mundo, porque desde ahí, desde Tierra del Fuego, desde las Malvinas, se domina el Océano Índico, el Océano Pacífico, el Océano Atlántico, y se puede llegar a China. Y se puede obstaculizar la ruta de la seda, la marítima. Entonces, esto me parece a mí que es uno de los temas, por supuesto, acallado por la prensa hegemónica argentina, aparece, sí, de repente que Gustavo Melella dijo tal cosa, o que Milei se fue vestido de militar a Tierra del Fuego, pero no se profundiza en lo que esto significa como dominio y como elemento estratégico de control de Estados Unidos y del Reino Unido, que son lo mismo, en nuestra región, ¿no?
Entonces esto yo quería, bueno, termino con esta idea para subrayar un poco qué es lo que pensar en adelante. Bueno, yo creo que hay que hacer, para mí lo más importante, hablaba Nico de planificación, por supuesto que sí, pero yo creo que antes de la planificación hay que hacer un diagnóstico, que además tienen que ser diagnósticos súper, súper activos, porque el mundo cambia a una velocidad, las situaciones de, digamos, de acción y reacción y de interacción de la política internacional y de los distintos países es tan veloz que es fundamental, en primer lugar, hacer diagnósticos, planes, como decía Nico, planificar con distintos planes, distintos A, B y C, y por supuesto apostar muchísimo, muchísimo, muchísimo a la integración. Uno de los elementos por los cuales yo veo debilitado a Brasil, por ejemplo, que en este momento está en un momento muy débil, muy complicado y muy débil, al punto que en esto de los BRICS, ahora este fin de semana, les conté, hay reunión de BRICS, no viene Xi Jinping, no viene Putin, bueno, por distintos motivos, pero hay una debilidad allí también en Brasil, que por supuesto tiene que ver con que en la Argentina hay un gobierno que, que, lo, que lo insulta, que lo boicotea, que no lo ayuda. Es decir, el primer elemento es la integración. El divide y reinarás para el imperio es fundamental, y para nosotros es la integración y la unidad. Eso ante todo, y a todos los niveles, sindicatos, centros culturales, ciencia, etcétera, etcétera, militares, por supuesto. Entonces, diagnóstico, planificación y formación, ¿no? La formación de nuestros cuadros, sobre todo los vinculados a la Cancillería, por supuesto, es fundamental. En mi experiencia, los políticos argentinos, salvo excepciones como Cristina, por supuesto, no saben nada de política internacional, pero nada, ¿eh? Es muy, muy bajo el nivel de formación que tienen los políticos, en general estoy hablando. Entonces, bueno, esto, ¿no? Una formación, la integración, la planificación y el diagnóstico. Bueno, estoy abierta a las preguntas. Muchas gracias, Telma. La verdad que siempre es un placer escucharte. Y esto que nos pasó con los dos en realidad, alguien lo dijo en el chat, qué fácil, es tan lindo escucharlos y comprenderlos tan rápidamente a los dos. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Telma, por ese resumen final. Fue como que tuvimos un ratito del panorama internacional que teníamos en la TV pública con vos. Muchas gracias, porque Cierto. no podemos pensar la gestión del Estado sin pensar lo internacional, porque la única política que importa es la internacional, como decía el general. Yo voy a empezar entonces, si les parece, con Nico, con dos instancias, Nico. Una, donde hay muchas respuestas a tu pregunta, vos las estuviste leyendo, yo te voy a hacer un resumencito y te voy a pasar las cuatro preguntas que te hicieron. Mientras Nico hace su devolución y ahora mientras yo estoy hablando, el que quiera hacer alguna pregunta más o algún comentario más a Telma lo hace. Y ojalá, después le hacemos las preguntas a Telma y ojalá el tiempo nos dé para una segunda ronda con los dos. Ese es el intento que vamos a hacer, eso dependerá del largo que tenga, la cantidad de minutos que tenga esta primera rueda de ustedes. Cuando vos hiciste la pregunta sobre la nueva estatalidad en materia de política exterior, en general los compañeros y las compañeras refieren a una defensa soberana de nuestros recursos naturales, de nuestros territorios, y también refieren a algo que recién dijo Telma al final, ¿no? La integración regional lo pusieron como un punto central de la nueva política exterior. La patria grande en el centro de la escena, con sus instituciones, UNASUR, BRICS, CELAC, etcétera. Privilegiar un comercio internacional con los nuevos actores, con la multipolaridad, incluso se nombró a Japón, potenciar nuestras industrias y potenciar nuestro comercio exterior desde esa multipolaridad. Por ahí anduvo lo que te fueron respondiendo y vos seguramente habrás tomado apunte de algo más.
Y ahora te paso las 4 preguntas, así vos con todo esto haces una devolución. ¿Cómo se imaginan, cómo te imaginas, Nico, que los militantes podemos llegar a entender más sencillamente la política exterior y participar de ella desde nuestros lugares? ¿En qué posición, la segunda pregunta, ¿en qué posición nos deja Milei con la suposición vinculada a que los israelitas que quieren venir a Argentina van a tener un lugar en la Patagonia? ¿Qué pasa con eso, con esa idea? Em, ¿Cómo ven la situación de Malvinas? Algo hizo referencia a Telma, pero si querés decir alguna palabra. Por supuesto, Telma, que si vos después en tu ronda querés responder alguna de estas preguntas, también, ¿no? Estás Claro, eh, claro. más que habilitada. Y la última, Nico, es ¿qué función estratégica tendrían las bases militares norteamericanas e israelitas en nuestro país? Esta ni que hablar, que también después Telma dirá lo suyo. Así que adelante, Nico. Ahí va. Bueno, buenísimo. Arranco por la de María, que era la de los militantes y entender la política exterior y la participación. Creo Telma y el Rulo en su momento cumplían una función importante que, que obviamente la siguen haciendo, pero ¿Te referís al rulo de la torre? sí, exacto, perdón. Bien. Cuando hacían el panorama internacional, porque creo que Argentina particularmente es un país que donde no se discute la militancia, ahora lo vemos, pero en general la cuestión de la política internacional no está muy presente en la información eh, de los medios de comunicación, incluso de nuestro propio sector de la comunicación. Creo, sí aparece cuando hay un quilombo, hablando mal y pronto. Pero cuando aparece el quilombo, no hay una comprensión, porque no estuvo explicado el proceso que lleva a, por ejemplo, lo que pasó recientemente entre Irán e Israel. Entonces, creo que la pedagogía, que el movimiento nacional impulse el debate sobre la política exterior, sobre la situación internacional, sobre la integración, es fundamental. Después, en términos de organizaciones políticas, sindicales, militantes, yo creo que la experiencia de la mayor década de integración latinoamericana en la historia, que fue la que gestó UNASUR, la del no al ALCA, se mencionó ahí en el chat eso también, eso generó que en nuestro ideario, en nuestros valores y concepciones, está la integración. Si no, eh, creo que lo que fue el bicentenario con todos los presidentes fueron imágenes que hacen a nuestra identidad política actual. Lo que sí creo que hay que profundizar en términos, y por eso estamos haciendo esto y está presente este contenido, que es en las formaciones políticas, en los espacios de hacemos en la básica una actividad, siempre tratar de que esté incorporado lo internacional, porque eso, como dije al principio, la política exterior, lo internacional influye en la vida cotidiana. Y hay que tratar de explicarlo de manera simple y para eso hay que estar informado. Pero Perón hablaba siempre que la información es una parte vital de la política, tanto de lo internacional como también de lo local, porque nosotros, dentro de la batalla cultural, la disputa del sentido, para hacerlo hay que estar informado, estar analizando, compartiendo entre compañeros y compañeras para salir a dar esa discusión, ese debate. Que del otro lado lo están haciendo muy conscientemente y con múltiples herramientas. También en el chat se mencionó Ingenieros del Caos, lo leí recientemente. Me parece un libro clave. Después voy a tratar de escanear algunas páginas para compartir, porque lo que estamos viviendo con Milei, y ahí ya empiezo a hilar un poco con las conversaciones del chat, no es un fenómeno local. Tiene sus particularidades, por supuesto, y él agarró, o se apalancó en los problemas reales que tenía la Argentina cuando él emergió, pero es parte de un dispositivo, por lo menos occidental, que viene hace décadas construyendo y germinándose, donde por supuesto las redes sociales son fundamentales, etcétera, pero hay un dispositivo político detrás. O sea,
y sus viajes, que nosotros a veces cuestionamos porque no va como visita oficial a un lugar, es porque él responde a un dispositivo político, que es por ejemplo, la cumbre de Acción Conservadora, donde eh, ahí se encontró con Trump, donde está Steve Bannon, que es uno de los armadores de Trump, como los principales actores. Bueno, creo que hay que considerarlo y analizarlos con seriedad y entender que hay enfrente, a pesar de las intencionales formas de actuar de él y tratar de, no sé, lo que hizo el otro día yendo de YPF vestido a Neura. Fue una acción pensada, no es que al otro día cayó lo de YPF porque sí, porque es un mufa. No, esto fue premeditado, fue él ir como YPF cuando al otro día sale eso, porque todo el tiempo están disputando el sentido. Y eso está planificado, hay gente muy profesional detrás. Entonces, creo que hay que tomar real dimensión de lo que tenemos enfrente para asumir nuestra tarea y nuestra parte en esta lucha que tenemos que dar para salir de esto que es terrible para el pueblo. Después, la participación, creo que es estas instancias de formación, pero quienes militan en un distrito, quienes militan en las provincias, hay oportunidades porque, por ejemplo, China es un país de 1.400 millones de personas. Hay provincias que tienen más población que todo nuestro país. Por ejemplo, desde el Patria tenemos convenio con la Escuela del Partido Comunista de Hubei, 62 millones de habitantes. Hay hermanamientos que la provincia de Buenos Aires tiene, ¿Cuántos millones de habitantes, Nico? Porque justo se cortó. 62 millones, la provincia de Hubei. Nosotros tenemos convenio, habrán visto que hicimos un viaje recientemente, ahí de formación, estuvo en las redes eso, Ofelia Fernández hizo una entrevista contando sobre este viaje. Eh, también impulsamos desde algunos municipios la cooperación, incluso Bahía Blanca recibió ayuda de un municipio hermano durante las inundaciones, una ayuda económica por estar hermanado con un municipio semejante. Entonces, bueno, pensemos en las localidades, en los distritos, y si tenemos intendentes compañeros, bueno, pensemos cómo colaboramos ahí para que la política exterior sirva para proyectar y mejorar la vida del pueblo en el día a día. Eso es una idea que nosotros también la trabajamos con miembros de nuestra comisión. Después se habló algo clave, que es negociar de igual a igual. Cuando uno es un país soberano, no importa si es 2 millones de habitantes, 45. Tiene la voluntad soberana. Y eso es creo lo que también te hace respetar y te respetan. Argentina tuvo más inversión de los Estados Unidos durante el gobierno de Néstor y de Cristina que en otros periodos. Y así todo le dijimos no al ALCA, fundamos la UNASUR sin Estados Unidos, fundamos la CELAC sin Estados Unidos. Cristina ya quería ingresar a los BRICS en 2014-2015 y teníamos la mayor inversión norteamericana de la historia y acordamos con Chevron cuando nacionalizamos YPF. Entonces, la política exterior tiene una cuota de pragmatismo que es fundamental, pero siempre sin doblar nuestra voluntad soberana. Respecto a lo de las bases, preferiría que Telma hable ella sobre este punto. Respecto a Malvinas, fondo, yo creo que hay fondo monetario, hay retrocesos que cuestan, pero que confío en que en el avance que está habiendo de los bloques emergentes lo podamos explicar para volver a discutir y sentar bases, porque Argentina es un país donde hace más de 200 años tenemos una tensión histórica entre la liberación y la dependencia, entre ser colonia o ser nación. Y creo que esto es parte de la tarea pedagógica que tenemos los cuadros políticos que nos dedicamos a la política exterior. Doy un ejemplo chiquito. Yo hace poco estuve en el Consejo de Juventud de los BRICS, participando en Brasilia.
Y hablé con un montón de compañeros, ni siquiera compañeros, porque hay sectores que tienen otra ideología, otra visión. Perón habla de esto, sin distinción de ideología hay que juntarse y coordinar con otros actores de Asia, Europa, de Asia, de África. Bueno, hay que explicar por qué nosotros entramos a los BRICS y al menos fuimos. Porque no todo, lo sabe el que se dedica a América Latina, de Emiratos Árabes Unidos o de China, por qué nos fuimos y entramos. Pero todos no. Entonces creo que ahí son relaciones que hay que sostener y que después darán sus frutos. Porque solo es un país que vamos a ir así hasta que logremos saldar la cuestión nacional y tengamos una estabilidad que creo que es posible. No renuncio a creer que Argentina pueda tener un proyecto nacional de largo plazo, pero creo que eso va a tener implicado tener resultados, saber comunicar los resultados de gestión para que eso genere sentido y sea apoyado. Creo que no está la batalla perdida. Creo que hay ejemplos como lo de México, que después de 6 años asume Claudia Sheinbaum y hace una elección mejor que la anterior y tiene hoy más apoyo que el anterior presidente, que fue un grande de la historia, como López Obrador. Entonces, y México está en Occidente y está al lado de Estados Unidos. Y se la está bancando, se está plantando, y ella, con mucha tranquilidad y firmeza, está confrontando inteligentemente con Trump y logra resultados. Entonces, creo que hay ejemplos para decir, estamos pasándola en un momento muy delicado, muy jodido, venimos de la prisión de Cristina, pero viéndola a ella también tenemos cómo motivarnos para si ella, con todo lo que pasó, sale al balcón, muestra fortaleza, nosotros creo que tenemos que inspirarnos en ella, en ese ejemplo, como el de muchos militantes que a lo largo y ancho de la patria, que capaz no son conocidos, pero que la pelean y ponen el cuerpo a pesar de todas las dificultades. Eh, y solamente, quizá me quedó alguna sin mencionar, pero capaz, para no estirarme más, le doy la palabra a Telma. Solo recordar que Perón, Telma habló de la Antártida, Perón hablaba de que la Antártida era el asunto magno, el mayor asunto de la patria. O sea, cuando hoy leía de nuevo por 800 veces el modelo argentino, pensaba, como a Cristina, la vamos a estar viendo en 50 años, decir qué actualidad lo que dice, pero en lo mismo. Y eso en el Tratado Antártico vuelve a discutir en unos años. Creo que tenemos que estar atentos porque Argentina es un país fundamental en términos de recursos naturales, alimentos, materias primas, y eso obviamente está en disputa. Gracias, Nico. Bueno, ojalá tengamos una segunda ronda para las cosas que te hayan quedado sin responder. Telma, a la pregunta sobre las bases militares, su importancia y cuál podría ser las implicancias de bases aquí, te agrego otras preguntas que te han hecho. Em, ¿Se sabe cuántos estados retiraron o llamaron en consulta a sus diplomáticos en Argentina en la era Milei? Si sabes algo de eso, si nos podés comentar. Y si te podías explayar un poquito más sobre los BRICS, se ve que hay algún interés de saber la situación actual de los BRICS. Em, y a medida que vos hablabas, alguien decía, ¿para cuándo el juicio por traición a la patria Milei, no? Y si es posible una tercera posición en el contexto actual de bloques, ¿no? Em, ¿Cómo imaginan también, quizás sea para los dos, pero vamos a dejar la Telma si tiene algo para comentar, em, la construcción de hegemonía en estas temáticas para que puedan, a través de las plataformas digitales, tener su lugar las ex audiencias de Visión 7, dicen acá, donde, bueno, pero ahí yo voy a hacer una respuesta. Y respecto a la pregunta sobre el IAPI, sobre la reconstrucción del IAPI, esa me la dejo para mí al cierre de la clase, porque la pregunta sobre el IAPI y la formación ciudadana desde la centralidad de la educación pública voy a anunciar
cuándo vamos a hablar de eso, cuando hablen los minutos finales. Lo que sí, a esa ex audiencia de Visión 7 le hago una aclaración. Telma ahora está no en Radio Sputnik, sino con Atilio Borón en Radio Madres los sábados de 18 a 20, lo cual Mari me dice, asiente con la cabeza porque la debe escuchar siempre. Me parece un horario y un día excelente para escucharte, así que ya la sintonizo para este sábado. Sábado de 18 a 20, con Atilio Borón está Telma en Radio Madres. Entonces, vamos con tu devolución a las consultas que te hicieron y a la consulta sobre las Dale, bases. a ver. Adelante. Sí, espera que me quiero desmutear. Estás desmuteada. Ah, Estás bueno. desmuteada. Entonces, a ver. Em, bueno, gracias. Sí, y la verdad que hacemos entrevistas bien interesantes, porque como hablamos de política internacional, entrevistamos gente, parecido a lo que hacíamos en Visión 7, entrevistamos a gente de otros países, no es que hablamos argentinos, sino que justamente, bueno, hay un tema en España, se habla con españoles y así, ¿no? Así que la verdad que está bueno. Bueno, el tema de las bases, sí, el tema de las bases es un tema eh, crucial para la región. Nosotros, hasta ahora, y sobre todo salvo el caso de Malvinas, por supuesto que nosotros sabemos que ahí está la base de la OTAN, importantísima, sabemos que tiene un puerto para submarinos nucleares, y que hay, bueno, ¿cómo se llama? Pistas de aterrizaje para aviones de guerra, para aviones que pueden incluso tener una llegada hasta prácticamente el Mar Caribe sin cargar combustible. Es decir, hay, por supuesto, centros de entrenamiento militares. De hecho, se sabe que cuando Estados Unidos hizo la guerra en Irak, bueno, tenía en muchos de los equipos se entrenaban en las Islas Malvinas, etcétera. O sea que está esa impresionante base militar de la OTAN que sin duda no va a ser, es por el momento imposible de desarmar o de tomar contacto. Pero el problema que se agrega en este momento es que justamente a esa base se le está permitiendo digamos, una ampliación, entre comillas, porque teóricamente no es parte de la misma, pero una ampliación que es la presencia del Pentágono en zonas de Tierra del Fuego. Una de las zonas es una base que ya había sido pensada por el gobierno de Alberto Fernández, que tenía en mi opinión, era un proyecto muy positivo. Creo que estaba de ministro de Defensa, si mal no recuerdo, Tayana, que era la idea de que justamente por el lugar estratégico, pensando en lo comercial ahora, no en lo militar, el lugar estratégico que tiene esa isla, pensar en, bueno, en un lugar de hacer un gran puerto de servicios múltiples que puede tener que ver con cargas de combustibles, con auxilios a cruceros o a cualquier nave que estuviera por ahí, un centro tecnológico, un polo tecnológico, algo por lo que yo creo similar a este puerto que inauguraron hace poco los chinos en Perú, que se llama el puerto de Chancay, que es un puerto de múltiples usos que tiene una tecnología de punta extraordinaria. Bueno, justamente los chinos, en el momento del gobierno de Alberto, habían demostrado interés en la construcción de este polo súper tecnológico y de avanzada. Bueno, esto es lo que ahora Estados Unidos quiere tener su presencia en ese lugar, ¿no? Y es lo que se niega, lo que el gobernador se niega a hacer y todavía esto está en ciernes, no les puedo decir qué va a pasar. Pero lo importante además es que debería tener el Congreso que estar vinculado con esto y el pueblo argentino tendría que estar informado sobre esto.
Por ejemplo, otra cosa que tenemos que tener en cuenta, que lo dijo Melelia, el gobernador, pero que no se conoce, acaba de terminar su mandato la actual embajadora británica. El embajador que ha eh, eh, recomendado el Reino Unido, no me acuerdo el nombre ahora, pero no importa el nombre. Eh, bueno, Melella lo declaró persona non grata y pidió específicamente que no se aceptara el placet de ese embajador. ¿Por qué? Porque el hombre sigue siendo parte del directorio de la empresa petrolera que está explotando el petróleo en el mar argentino. O sea que es realmente este, una ofensa, una humillación una provocación. acá, en toda la línea, ¿no? Y para nosotros aceptar eso. Bueno, lo que pidió justamente Melelia era, esto debería ser en septiembre, debería presentarse debería aceptarse el placer de este hombre, ahora no me acuerdo qué hacía, no me acuerdo el nombre. Pero bueno, lo importante es, yo escribí una nota sobre esto en el Destape, les digo por cualquier cosa en el Destape web, eh, por ahí si lo buscan, creo que incluso en el título aparece la palabra Tierra del Fuego, así que por ahí está el nombre justamente del propuesto embajador. Este es el tema, no está totalmente definido, pero sí con un gobierno como el de Milei, que se compromete, que como dijo perfectamente Nico, es un payaso, responde es funcional a la situación justamente que yo comentaba, de transición hegemónica, de necesidad del imperio de mantener el control de la Argentina, y están disputando el sentido. Y lo disputan con esto, con lo payasesco, con la grosería máxima, con lo inesperado, con el correr los límites permanentemente. Con eso están ganando o están instalando distintos tipos digamos, de políticas o de concepciones, ¿no? Y lo otro gravísimo, ya que estoy hablando del presidente, es esta defensa de Israel, mezclándonos en un conflicto que no tenemos nada que ver, en un conflicto que no está vinculado con nosotros ni por la historia, ni por la región, ni por nada, y que nos puede costar realmente una situación muy, muy grave. Alguien preguntó sobre el juicio político, tengo entendido que hay varios presentados, bueno, y hay también una comisión, pero bueno, no es, tengo entendido, yo no sé de esto, no soy jurista, no lo sé, pero tengo entendido que tampoco no es tan fácil, ¿no? Este año estaba pensando cuando hablaba antes Nico de ALCA, de CELAC, bueno, este año se cumplen 20 años del no al ALCA, el 5 de noviembre. La verdad es que es un buen momento, no falta tanto, estamos ya en julio, agosto, septiembre, octubre, 4 meses, es un momento, ¿no?, para empujar y para reflexionar sobre lo que significó, sobre lo que debíamos hacer, sobre cómo reflotar este gran digamos, este gran unión que fue para salvarnos, fue en contra de, no fue a favor, no fue en contra de, un no al ALCA. Pero bueno, es un momento, me parece importante para pensarlo. De la construcción de hegemonía y del, bueno, yo hablé, creo que ya de esto. La tercera posición, bueno, por supuesto, ¿no? Que dentro de un marco, a mí me parece dentro de un marco de integración. Y por supuesto abierto a todo, como eso creo que lo comentó muy bien Nico. Sobre los BRICS, para terminar, esto es algo que está sucediendo y que es más algo que yo percibo que otra cosa, por eso hablaba de la cumbre de Kazán como un momento de gran
momento pico positivo de los BRICS. Los BRICS tiene dentro países enormemente ricos y enormemente poderosos, pero muy diversos, con sistemas políticos y económicos muy diversos, algunos de ellos incluso con algún tipo de tensión histórica, y en ese sentido la cohesión, bueno, tiene todavía no es una institución, no tiene un tratado de los BRICS, no tiene una presidencia de los BRICS o un secretariado, es decir, todavía es más un foro de cooperación, ¿no es cierto? Tiene que en algún momento dar ese paso, no todavía, pero no es tan sencilla la cohesión. Por el momento las decisiones se toman por consenso, por ejemplo, y esto hace sin duda que la cosa sea un poco más dificultosa. Pero lo que yo veo es que hay por momentos situaciones de desencuentro, diría. Eh, por ejemplo, en Kazán mismo, a pesar de que fue realmente hiperpositivo, la oposición de Brasil a que ingresara, Venezuela, a que fuera aceptado Venezuela como país socio, eso cayó mal tanto en China como en Rusia. O sea, el argumento de Lula sobre que la elección en aquel momento reciente elección de Venezuela no estaba constatada porque no aparecían las actas, etcétera, etcétera, y que entonces ponía una bolilla negra al ingreso de Venezuela, esto no fue del todo bien aceptado, sí, fue aceptado, pero digo, no es parte del consenso que se espera en los BRICS. Yo creo que en ese sentido Lula eh, está muy presionado, creo en este momento muy presionado por la situación mundial y sobre todo por Estados Unidos y por una cuestión interna. Creo que ustedes saben lo que acaba de pasar en Brasil. Él presentó una ley y no solo se la vetaron el Congreso, creo que es la primera vez desde la época de Collor de Mello que sucede, sino que los diputados que le negaron esa posibilidad son diputados de los partidos de su coalición, o sea, de partidos, no del PT, pero de partidos que forman parte de su gabinete, porque como ustedes saben, Lula accedió a la presidencia, pero tuvo que armar un partido muy amplio, incluyendo sectores de centro derecha, muy amplio. Se encuentra en un momento de debilidad, es la realidad. Entonces, frente a este BRICS, que vamos a ver qué pasa, porque esto es el domingo, que no viene Xi Jinping, Putin va a salir por videoconferencia, lo cual es todo un gesto, porque Putin no puede viajar, obviamente, porque está penalizado, etcétera, pero que hable por videoconferencia es una buena señal, pero de todas maneras me da la impresión, hasta ahora el único que dijo que llegaba es el de la India, Narendra Modi, y por lo tanto ese resultado, digamos, de una cumbre donde de los 5 faltan 3, me da la sensación de que va a ser una cumbre un poco disminuida, un poco debilitada y con poca fuerza. No quiero decir con esto que los BRICS están en crisis, ni mucho menos. Digo que aparece en un momento donde hay reajustes internos y donde tal vez no estén todo lo fuerte que nos gustaría. Pero creo que tiene que ver con la llegada de Trump. Hace 5 meses nada más que está, compañeras y compañeros, este hombre, 5 meses. Y realmente desajustó el orden mundial muchísimo más de lo que ya estaba. Por eso creo que todavía hace falta andar un camino para ver cómo
cómo sucede todo. Lo que hay que tener en cuenta, en mi opinión, es que la crisis de Estados Unidos es grave y que esto se llama la solución de Sansón, porque Sansón resolvió el tema con los filisteos, creo que era eh, rom- moviendo y rompiendo las columnas del templo y el templo se le cayó encima, o sea, sí, eliminó al enemigo, pero se eliminó al enemigo, se eliminó a sí mismo. Digamos, ¿hasta dónde puede llegar el imperio para no caer, para no terminar en en la caída que es irreversible? No lo sabemos. Sabemos que nos vienen tiempos difíciles, por esa misma razón. Creo que, como hace Milei, asociándose con la potencia en decadencia, es catastrófico para nosotros. Creo que es la integración entre nosotros y la apertura hacia todos, no eligiendo un bando, sino justamente pensando en nosotros mismos, en los que nos conviene y en la integración, nada más. Ese debería ser el objetivo. Pero bueno, ciertamente, como dije antes, el imperio va a hacer todo lo posible por dividirnos y enfrentarnos, eso es así. Gracias. La salvación de ellos es esa. Gracias, Telma. Nos quedan pocos minutitos, la verdad que todo es riquísimo. Nos quedan muy pocos minutitos. Les recuerdo a los participantes y a las participantes que no tomamos las preguntas que se formulan mientras están respondiendo preguntas. Tomamos las preguntas previas, porque si no resulta imposible llegar a armar el paquete de preguntas. Pero solo vamos a tomar una para que alguno de los dos o los dos tomen unos poquitos minutos, 2, 3 minutos, para hacer la respuesta a esa pregunta, y ya me quedo yo con el cierre y pasar, para poder pasar los avisos parroquiales. La pregunta tiene que ver con en qué momento estamos del Tratado Antártico, qué pasa con eso. Así que se las hacemos a los dos y aprovechen estos 2, 3 minutitos por si hay algo que les quedó en el tintero que quieran decir. Empezamos por Nico. ¿Vos, Telma, querés hablar de eso o...? Y yo digo, muy breve, el Tratado Antártico teórico, nosotros tenemos la sede del Tratado Antártico en Buenos Aires, fíjense la importancia del país, porque tuvimos la primera base que tuvo cualquier país del mundo fue nuestra. En Roca se la compró un irlandés en 1904. Bueno, no importa eso, pero quiero decir, para tener conciencia de lo importante que somos. El Tratado Antártico en teoría se vence en el año 40, o sea, 2040. ¿Por qué digo en teoría? Porque estábamos diciendo con Nico que justamente este momento se caracteriza por la falta de respeto a las reglas internacionales. Así como no se respeta la regla mínima de la guerra, que es te aviso o vos o tengo un motivo para hacer la guerra. No, Estados Unidos va y bombardea a Irán. O sea, un irrespeto total a las reglas que se han acordado entre todos los países del mundo. Bueno, así como no hay respeto a las reglas, a mí, esto es una impresión mía, puede pasar que el tratado ese tampoco se respete. En teoría, hasta el 2040 debería seguir vigente. Y el 2040 sería el momento de discutir entre todos los países del mundo qué se resuelve. Pero bueno, Gracias. no sé. Gracias. No, pero muy clara la respuesta. Nico, ¿te quedó algo en el tintero? Sí, yo ahí compartí en el chat el libro que sacamos de Ocipex, Una nación en el mar, y hay un capítulo específico sobre Antártida desde el punto de vista legal, económico, logístico y de defensa. También está esa perspectiva de la Cuenca del Plata y Malvinas. Eso como sugerencia de lectura, para quienes quieran profundizar en Antártida. Después, solo les leo una partecita porque creo que hubo una coincidencia que es la cuestión de la integración regional para lo que se viene. Y Perón decía, la experiencia nos indica que un tercer mundo vinculado solo a través de lo sociopolítico será inevitablemente débil en su conformación, mientras que si actúa en profundidad con vínculos económicos bien definidos, habrá de gestar su propia importancia económica. Cristina en Ecuador, después de ser presidenta,
hizo como una reflexión crítica sobre la década de integración latinoamericana y ella dijo como que el déficit o lo que faltó era una mayor profundidad en los lazos económicos intrarregionales. Si bien se había aumentado, no fue considerable como para consolidar la integración. Entonces creo que para pensar tanto la integración regional, creo que tenemos una herramienta que es el Mercosur ya que tiene una mirada, una perspectiva más económica y ya existe y de la que nos tenemos que tomar, obviamente pensar las modificaciones de acuerdo al contexto y también para pensar lo de los BRICS, creo que un elemento de estudio es cómo funciona el Banco de Desarrollo, cuáles son las obras, que incluso Brasil, parte de la reconstrucción post pandemia o de la pandemia, implicó financiamiento de los BRICS. Nosotros creo que es un factor para pensar y ver, preparar proyectos para ejecutarlo lo más rápido posible si reingresamos a los BRICS. Entonces creo que lo económico y lo otro que también Perón dice en el modelo argentino es, en la ciencia y tecnología está el corazón de la liberación. Bueno, creo que ahí también tenemos otras vías de relación intrarregional, como es en lo que se mencionó los medicamentos, está la cuestión nuclear con fines pacíficos, eh, tenemos también la industria de defensa, Brasil es fuerte en eso, nosotros, bueno, con los vaivenes, nuestra FADEA tiene sus vaivenes, pero bueno, creo que Argentina tiene desde dónde apalancarse para reconstruir. Va a costar, obvio, pero bueno, no vamos a renunciar a ser un país soberano y con justicia social, así que creo que hay que prepararse para eso y bueno, que de los grupos de estudio también podamos analizar estas cuestiones y seguir en contacto para prepararnos para lo que viene.